Muy buenas emprendedores, en esta clase os voy a enseñar no una sino dos cosas muy importantes para mantener vuestro WordPress seguro, actualizado y evitar posibles errores que puedan hacer que se rompa vuestra página web. En esta lección os voy a enseñar a utilizar dos plugins que son tan sencillos que, pues he decidido enseñároslo en la misma lección para no hacer el curso demasiado largo con clases muy cortitas, y vamos a aprender dos cosas. Primero, cómo actualizar plugins y themes o plantillas manualmente, y cómo volver a las versiones anteriores de un plugin en caso de que cuando hayamos actualizado nos falle la actualización y haya alguna incompatibilidad con algún otro plugin o con nuestra web. ¿Qué es todo esto? No os preocupéis, que lo vamos a ver rápidamente. Por si os habéis fijado, en el apartado de descargas de la Emprescuela tenéis listados varias plantillas para WordPress y plugins que os podéis descargar desde la plataforma para instalar en vuestras webs. Pero ahora bien, ¿cómo se instala todo esto? Porque claro, yo cuando me quiero instalar un plugin, pues normalmente hago una plantilla, me da igual, voy aquí a plugins y añadir nuevo plugin, ¿vale? Entonces busco aquí y lo instalo. ¿Cómo instalo yo un plugin que me he descargado de otro sitio? Pues si os fijáis, aquí arriba hay un botón que pone subir plugin, ¿vale? Entonces, desde aquí podemos subir nuestros propios plugins. ¿Cuál es el problema? Pues que si nosotros subimos un plugin, por ejemplo, imaginaos que yo os dejo en la Emprescuela, el plugin para poder vincular WooCommerce con Sensei LMS, ¿vale? Por ejemplo, un plugin que tenemos ahí publicado. Si vosotros lo subís directamente a vuestro WordPress como un fichero zip, ¿qué va a ocurrir cuando lo queráis actualizar? Pues que no vais a poder hacerlo directamente como hacemos con el resto de plugins, que vamos aquí a escritorio, actualizaciones. ¿Por qué? Porque es un fichero que no viene del repositorio de WordPress. Entonces, para hacerlo bien, tendríais que coger el plugin, el fichero zip del plugin en su versión más actualizada y entrar en vuestro servidor, meterlo en la carpeta correspondiente, eliminar el antiguo, etcétera. Y eso sé que es un engorro para los usuarios menos experimentados con WordPress y con el diseño web, así que hay un plugin maravilloso que se llama Easy Theme Plugin Updates, me parece que era, tengo aquí el nombre pegado, Easy Theme Plugin Upgrades. Efectivamente, es este de aquí, y directamente lo que nos permite es que simplemente subiendo el fichero zip de la última versión de nuestro plugin o de nuestra plantilla, directamente se sobrescriba por la antigua, elimine la antigua y ponga la última versión funcionando sin tener que hacer nada más, ¿vale? Vamos a hacer una prueba para que lo veáis. Es este de aquí, 200.000 instalaciones, 112 estrellitas de 5 estrellas, le damos a instalar y fijaos lo fácil que es de utilizar este plugin. Lo activamos y aquí se nos crea automáticamente Easy Theme and Plugin Upgrades. Y diréis, ¿cómo se configura? No hace falta, no hay que configurar nada, ¿vale? Simplemente subimos la plantilla o el plugin desde añadir nuevo, la última versión, aunque ya tengamos aquí instalado el plugin, ¿vale? Lo subimos otra vez con el fichero zip de la última versión y automáticamente, como ya tenemos aquí este plugin instalado, lo que hace este plugin es que sobrescribe el plugin o plantilla de la última versión que estamos subiendo ahora con el que teníamos antiguo, con una versión anterior, elimina el anterior y deja el nuevo funcionando. Y ya está. No hay que hacer nada, ¿vale? Vamos a hacer una prueba, ¿vale? Ahora mismo tenemos aquí, para que lo veáis, en apariencia temas, tenemos una plantilla que es Genesis Sample, que si os fijáis tenemos aquí puesta la versión 3.2. Pues vamos a ver cómo podemos subir la versión 3.3. Ahora que tenemos el plugin instalado, yo tengo ya la versión 3.3 en mi ordenador. Lo que vamos a hacer es añadir nuevo y seleccionar la plantilla desde nuestro ordenador. Le doy a subir tema, seleccionar archivo, Genesis Sample 3.3, abrir, instalar. Y fijaos, installing theme from uploaded file, el fichero que acabamos de subir, descomprimiendo, upgrading the theme. Esto
lo hace porque tenemos el plugin que acabamos de instalar, ¿vale? Y fijaos, backing up the old version of the theme, haciendo una copia de seguridad de la versión anterior, ¿vale? Ha sido hecha una versión anterior, o sea, una copia de seguridad de la versión anterior que puede ser descargada aquí, eliminando la versión antigua del tema, de la plantilla. Este tema requiere un tema padre, comprueba si está instalado. El tema padre pues Genesis ya está instalado. El tema se ha actualizado correctamente. Simplemente hemos subido un fichero zip y ya el plugin se ha encargado de hacer una copia de seguridad, de eliminar la versión antigua de la plantilla y de poner encima la versión nueva. Esto es exactamente lo mismo para los plugins, ¿vale? No voy a volver a hacerlo para un plugin porque, bueno, pues sería el mismo proceso. Subimos el fichero zip de la versión más reciente del plugin que ya deberíamos tener instalado en nuestro WordPress. Y el plugin de, pues Easy Upgrades se encarga de descomprimir, de hacer una copia de seguridad y de sustituir los ficheros nuevos por los antiguos, ¿vale? Vamos a la segunda parte de la clase, que está muy relacionada con las actualizaciones, ¿vale? Tanto de WordPress como de una plantilla o de un plugin, ¿vale? Alguna vez podría llegar a ocurrir que nuestro WordPress colapse porque hemos actualizado cualquier cosa. WordPress, la plantilla, un plugin. ¿Qué ocurre en este tipo de situaciones? Bueno, pues algo muy práctico, si sabemos cuál es el plugin o plantilla que nos ha dado el problema, es hacer un rollback. Un rollback es simplemente ir a una versión anterior. Por ejemplo, si tenemos Genesis 3.2 y no nos da problemas, si al actualizar a Genesis 3.3 nos sale un error que no permite abrir la web, quizás si volvemos a Genesis 3.2 vuelva a funcionar la web. Hasta que saquen 3.3.1, que tenga un parche con el que arregla el desperfecto, pues podemos seguir funcionando con la versión que ya teníamos. Esto por defecto en WordPress no se puede hacer, pero como siempre hay un plugin maravilloso que nos permite hacerlo. Entonces vamos a añadir nuevo plugin y ponemos WordPress Rollback. Es este de aquí, ¿vale? 200.000 instalaciones activas y le damos a instalar. Y fijaos que es un plugin, pues maravilloso también porque no hay que hacer prácticamente nada. Fijaos, lo activamos y aquí tenemos WordPress Rollback. Ya está, no hay que configurar nada, ¿vale? Estos son los plugins que más me gustan. Fijaos que ahora aparece aquí retroceso. Al lado de cada plugin, antes aparecía solo desactivar, ¿vale? O actualizar, ¿vale? Depende de lo que de la versión que tuviésemos. Pues ahora aparece retroceso, que es pues como la traducción de rollback, ¿vale? Básicamente es, oye, a este plugin, Add Minimize, le quiero bajar una versión, por ejemplo, porque me ha dado un problema. Imaginaos que vamos a actualizar Ninja Forms, ¿vale? Que ahora mismo pues tenemos la versión 3.5.8.1 y ya están las 3.5.8.3. Le voy a dar a actualizar, ¿vale? E imaginémonos que, pues por algún casual, hay algún tipo de error en el plugin, ¿vale? Que hay un campo que no se muestra, o los formularios se han roto, o yo qué sé, ¿vale? Ahora mismo ya tenemos la 3.5.8.3 y imaginémonos que yo quiero volver a la 3.5.8.1. Bueno, pues simplemente Ninja Forms le damos a retroceso y desde aquí, fijaos, podemos ir a la versión 3.5.8.1. De hecho, podemos ir a la versión que queramos, tanto hacia adelante como hacia detrás, ¿vale? Por ejemplo, podemos ir, si queremos, a la 3.5.8. Y, si queremos, también podemos ver los cambios que tenemos en cada actualización. En esta en concreto, no sé por qué, para dejarme mal, pues no aparecen los cambios, ¿vale? Pero, en principio, podemos ver los cambios que hay de una actualización a otra, ¿vale? Por ejemplo, podríamos volver, si queremos, a la versión 3.5.8, ¿vale? Y fijaos que de la 3.5.8.1 a la 3.5.8 pues nos recomienda que hagamos una copia de seguridad completa de los archivos de WordPress de la base de datos. Obviamente esto habría que hacerlo, no lo voy a hacer porque es una web de mentira, una web de pruebas y es una clase, ¿vale? Si ocurriese algún problema, pues yo no tengo ningún peligro, pero obviamente siempre hay que tener copias de seguridad que ya sabéis cómo hacerlas. Entonces le damos a retroceso y fijaos
que bueno, pues nuestro WordPress se conecta a la base de datos de plugins de WordPress, ¿vale? Se descomprime la actualización, se instala, se elimina la versión antigua, que es la que teníamos antes, activamos el plugin y ya nos funciona fantásticamente. Ya tenemos la 358. ¿Habéis visto cómo podemos ir de una a otra en un momento? ¿Que quiero actualizar otra vez? Bueno, pues le doy a actualizar y ahora en unos segundos pues tendré la 358.3, ¿vale? Fijaos, actualizado, versión 358.3. Con una facilidad pasmosa actualizamos y vamos hacia detrás con los plugins que queramos. Esto, si lo quisiésemos hacer manualmente, tendríamos que descargarnos el fichero zip de la actualización, meternos en el FTP, buscar la carpeta del plugin, sustituir los ficheros por los ficheros antiguos, volver a activar el plugin. Es un rollo, ¿vale? Sin embargo, con esto simplemente hacemos un par de clics y se hace todo en automático. De momento, dejamos la clase aquí y nos vemos en la próxima clase.